Bien, buenas noches, profesor. En este caso soy el alumno Celis Alcántara. Expondré acerca de los artículos del proyecto final. El primer artículo consiste en el análisis energético, ambiental, económico y de color del geointercambio, acerca del secador solar de pared norte con aislamiento asistido por energía para rodajas de cebolla, debajo de condiciones relativamente nubladas y lluviosas, es decir, en condiciones de humedad, bajo la autoría de los presentes investigadores. ¿Qué objetivos se han planteado en este trabajo? Básicamente, obtener la cinética de secado, la difusión térmica, la eficiencia, la capacidad de eficiencia térmica, el análisis energético, el análisis de color, entre otros parámetros, siendo estos los más importantes. ¿Qué es la deshidratación? Bueno, la deshidratación es básicamente un proceso pues de eliminación total, parcial, en este caso de líquido en un alimento. En la mayoría de casos es el agua, con la finalidad de conservar las propiedades del alimento, eh, su contenido en nutrientes en este caso, evitar que sea proliferado por microorganismos. Bueno, tenemos la descripción del equipo. ¿En qué consiste el equipo presente en este caso? Es un diagrama sistemático. De nombre, pues es un secador solar aislado de pared norte. Como podemos ver, presenta un ventilador que es el que facilita el flujo de aire en este caso seco, pasa de aire caliente a aire frío. El intercambiador de calor, que son esas especies de serpentinas. Hay un flujo de entrada, un flujo de salida. Tenemos la cámara de secado, la bomba eléctrica, que es la que también facilita el paso, las tuberías aisladas y el tanque de agua de intercambio geográfico. Luego tenemos pues la imagen, ¿no?, del secador integrado con el GHE. El GHE es ese intercambiador de calor. Nombre en inglés es Geo Exchange. Y por supuesto tenemos en la figura 3 la foto real del GeoExchange, del intercambiador, que es el que permite generarse el paso de la corriente fría a la corriente caliente seca. Y tenemos ahí la ubicación de este intercambiador que se encuentra dentro de la cámara del secado, precisamente. ¿Cuál es el proceso que se ha empleado? Primero ha sido la obtención de la materia prima, que es en este caso la cebolla fresca. Luego se ha obtenido un pesado respectivo, posterior a ello el cortado en rebanadas, posteriormente el cálculo de la humedad en higrómetro, finalmente el tratamiento térmico, pues no, el secado que se ha realizado hasta que la masa llegue a un punto constante. Eh, los datos están, pues, ¿no? La radiación solar directa, energía de intercambio geográfico 80 grados, clima nublado y lluvioso, y un proceso de secado continuo. En el proceso cinético, ¿qué se ha evaluado? El tiempo de secado y la difusividad. En el análisis de la energía, la eficiencia térmica, el consumo, intercambio geográfico, la extracción de la humedad específica. En el análisis económico, pues el costo anualizado, el periodo de recuperación, ahorro anual. Análisis ambiental, pues la energía incorporada, el tiempo de recuperación, emisión de CO2 y la mitigación neta del CO2. Por supuesto, el análisis de color, pues están los parámetros. Las ecuaciones empleadas para los cálculos, pues, ¿no? La cinética de secado, MST, que es la humedad en el tiempo T. Eh, masa en determinado tiempo menos la masa seca de la cebolla sobre la masa del secado. Luego tenemos, pues, ¿no?, la velocidad del secado, conocido como DR,
Tenemos ahí la fórmula. Luego está el isoterma de desorción, donde A, B y C son constantes de la misma ecuación, con valores constantes. Ahí se tiene que hallar el RH, que es lo que se menciona. Y por supuesto, MCQ, que es la masa equivalente, ¿no? Luego está la difusión electiva de la humedad, que se basa pues en la segunda ley de Fico, en la ecuación que se puede ver allí presente, de, se denota como DEFF, es la difusión electiva de la humedad. Para largos periodos de secado, tenemos ahí la fórmula MR, y mediante el método de la pendiente obtenemos el logaritmo. Y como fórmula final tenemos que la difusión electiva de la humedad es igual al número de Fourier por la longitud al cuadrado, todo ello entre el tiempo determinado. Abajo tenemos ahí la fórmula del número de Fourier. Posterior a ello está el análisis de la energía, basado en la primera ley de la termodinámica. La energía de ingreso, que es EI, es igual a la energía incidente en el colector solar, la energía consumida por el ventilador, más la energía de la bomba, más la energía extraída del intercambiador GeoExchange. Luego tenemos pues, ¿no? la tasa de extracción de humedad específica, SMR, es igual a la masa de evaporación sobre la energía, la energía ingresante. Luego está el consumo de energía específico, que ya se mencionó, pues, ¿no? EI, la energía de ingreso, menos entre la humedad evaporada. La unidad de esta energía es en kilovatios. Tenemos la fracción solar y de geointercambio, asimismo como del análisis térmico y el análisis ambiental, la energía incorporada y la energía de salida. Como parte de los resultados de discusión tenemos pues, ¿no? De cada uno de los componentes que presenta pues, el secador solar norte. Como principal componente está, por supuesto, la hoja galvanizada, el hierro y el cobre. Por algo es un buen conductor de calor por la presencia del cobre. Además, también conductor térmico. Recordemos que los metales, además de ser conductores térmicos, también aparte de ser conductores eléctricos, también son conductores térmicos. Hay una proporcionalidad directa. También presenta, pues, aislamiento, por supuesto, de los accesorios en menor magnitud. Ahí tenemos el coeficiente de la energía incorporada de cada uno de los elementos. Luego, las ecuaciones empleadas para los cálculos. Ahí está el tiempo de recuperación de energía EPBT, en este caso el CO2, que se evalúa un tiempo de 15 años aproximadamente de vida útil, una mitigación de CO2, la fórmula de la mitigación del CO2 en el presente caso, una mitigación neta, que es igual a la mitigación total, es decir, la expulsión total del CO2 menos la emisión, porque recordemos que el CO2 también se emite. Como ecuaciones empleadas, pues está el análisis de color, el brillo color rojo y bueno, el análisis económico, los costos anuales. Bueno, como parte ya de los resultados. Antes de ir al punto de resultados, hay que mencionar que se probaron temperaturas de secado entre 50, 60 y 70 grados. Asimismo, velocidades de aire de 0.2, 0.4 y 0.6. Bueno, en cuanto a la radiación solar, la humedad relativa y por supuesto, ¿no? La temperatura ambiente, pues muestra esta evaluación de intensidad de la radiación. La radiación abarca pues un punto desde 0 hasta los 447
vatios por metros cuadrados, con ese coeficiente, y obteniéndose un promedio de 214.28. La humedad relativa interna varió pues con la radiación solar, oscilando entre 14.13% y 26.3%. La humedad relativa interna influyó dentro de la cámara de secado, obteniéndose un promedio de 36.72%. Asimismo, variando la temperatura. Ahí se puede ver, pues, ¿no? Que a mayor tiempo de secado, la temperatura ambiente va pasando por una disminución, es decir, pasa de un calentamiento a un enfriamiento. Bueno, ahora pasamos a la figura 7, donde están las temperaturas de funcionamiento, la temperatura del secado y la temperatura de entrada. En la relación temperatura-tiempo de secado, podemos ver que hay una disminución, pero posterior a ello también hay un aumento. La temperatura del secado, conocida como TH, abarca valores de entre 29.72 y 42.84, obteniéndose una temperatura promedio de 35.08. Esto es afectado básicamente por la radiación solar. La temperatura de entrada pues ha obtenido un promedio de 27.8 grados y la temperatura de salida de 25.74, siendo estas proporcionales debido al intercambio del calor, donde la temperatura de salida siempre es menor, abarca un valor menor. También podemos mencionar la temperatura del colector. Ahí como se puede ver en la segunda gráfica, pues no, el tiempo de secado, conforme es mayor, la temperatura del colector, que es el que recibe el calor, va en disminución, hasta llegar a un aumento y mantenerse en cierto punto constante. Tenemos el punto 8, las curvas de secado, el contenido de humedad versus tiempo y la velocidad de secado versus tiempo. Bueno, las rodajas de cebollas en este caso, ¿cuánto tiempo han tardado? Han tardado pues 28 horas en disminuir el contenido de humedad. Y esta velocidad del secado, pues el producto absorbe básicamente el calor del aire caliente del agua de la superficie. Luego también vemos la caída de la velocidad del secado, la cual disminuye también con la disminución de la humedad. Y la curva está en función de humedad-tiempo. Ahí como se puede ver en las dos gráficas, ¿no? Contenido de humedad es inversamente proporcional al tiempo de secado y de igual manera la velocidad frente al tiempo del secado. Tenemos también el punto C, el punto D, las curvas de secado, entre la velocidad de secado versus contenido de humedad y la relación de humedad versus tiempo de secado. El contenido de humedad, mientras va aumentando, la tasa de secado también hasta cierto punto va en aumento, pero luego pasa de su pico a una disminución considerable. De igual manera, entre el tiempo de secado y la tasa de humedad hay una relación inversamente proporcional, ya que a mayor tiempo de secado, la tasa de humedad va en disminución. Eso es por inducción lógica. Luego, la difusividad electiva. ¿Qué es la difusividad efectiva? Difusividad, pues, es la capacidad de transporte de masa, en ese caso de masa, puede ser también difusividad de calor. En este caso nos estamos centrando en las difusividades térmicas. Frente al tiempo de secado y la difusividad de la temperatura efectiva instantánea, todas estas tres presentan una misma relación.
estos dos puntos, el punto de la difusividad y el punto de la MR. Va en una disminución de difusividad conforme el tiempo aumente. Posterior a ello está el análisis energético, temperatura de entrada y la salida del intercambiador geoexchange. La temperatura de entrada se mantiene constante, mientras que la temperatura de salida va disminuyendo eh, hasta los 25 grados aproximadamente y posterior a ello va en un aumento conforme avance el tiempo de secado. Luego está la energía de entrada, energía solar incidente al colector EC, energía térmica extraída del punto THE y el consumo energético específico SS. Luego está la tasa de extracción de humedad específica SMRE, que es la figura 12, fracción solar SF, asimismo de la fracción del intercambio geográfico. La fracción solar pues va en una disminución hasta llegar a un aumento, mientras que la humedad específica va en aumento y disminución, caso contrario con el intercambio geográfico. Tenemos la eficiencia térmica. La eficiencia térmica también pasa por un proceso de disminución conforme el secado va incrementando en el tiempo. Pues luego tenemos la comparación del estudio actual frente a otros en cuanto a las prestaciones térmicas. Tenemos el parámetro de media de secado, 35.8 grados Celsius, la radiación solar media ha sido de 214, luego el secado promedio 1.71, eficiencia térmica de 9.52 y una fracción solar de 36.3. Tenemos también el análisis ambiental, es decir, el impacto que puede generar los productos, los componentes, en cuanto a la emisión de, por ahí, de gases tóxicos y de elementos contaminantes en general. La emisión de CO2 kilogramos por año es relativamente baja frente a los tipos de maquinarias industriales. Es 46.69 y la mitigación del CO2 tonelada por año es de 1.108. Luego la mitigación neta está de 198.65 y bueno, un costo de $99.3. Bueno, acá tenemos la comparación de la cebolla seca utilizando pues el secador presente en el, en el actual informe, presentando ahí los parámetros que ya se mencionó. Y bueno, ahí está la comparación de la cebolla seca utilizando pues los otros sistemas de secado en términos de la viabilidad ambiental. Finalmente, pues, ¿no? Las variables del análisis económico para el precio unitario de la cebolla. Bueno, como conclusiones, ¿qué podemos deducir? El sistema de secado pues tardó 28 horas consecutivas en alcanzar el nivel de humedad final deseado de 3.05 más 0.02. Un nivel de humedad relativamente despreciable y un coeficiente de difusión bajo de 2.81 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo. Sin duda es una gran alternativa, pues ha permitido un gasto muy reducido de energía, a comparación de muchos secadores en los cuales se requiere de bastante gasto. Pues, ¿por qué es un gasto reducido? Porque se ha empleado también energía geotérmica, es decir, la energía del subsuelo, de las aguas termales. Está también que el consumo específico de energía ha variado entre 0.66 y 1.75, dependiendo principalmente de las variaciones de CE, fracción solar y fracción energética de intercambio, estando en los rangos establecidos. El, el proyecto sin duda ha resultado siendo adecuado desde el punto de vista económico, medioambiental
teniendo un periodo de recuperación medio de 0,74 años, además de la baja emisión que ya se mencionó, y el análisis de color reflejó un cambio de color total bajo. Puede producirse a bajos niveles de entalpía, pues, ¿no? Reducido, ¿por qué? A la baja radiación solar incidente. Bueno, y ahora yendo con el artículo 2, las características físico-químicas del polvo de la cebolla del secado rápido y su efecto antiaterogénico en ratas alimentadas en dieta rica en grasas. Como objetivos están evaluar la utilidad, estudiar las características físico-químicas y potenciales, además de investigar el contenido en derivados de quercetina, el efecto de tratamiento enzimático sobre la partícula y, por supuesto, el efecto antirogénico, en este caso, en las ratas. La cebolla en polvo de secado rápido, o conocida también como OP. ¿Qué es lo que se va a estudiar de ellas? ¿Qué parte de su estructura? Las escamas exteriores de la cebolla, en este caso la piel marrón, destaca por su valor nutricional, pues contiene 6,6% de proteína, 1,8% de grasa, 23,6% de carbohidratos y 1,2% de calcio. ¿Qué componentes destacan los antioxidantes? En este caso los flavonoides como la quercetina y sus derivados. Asimismo también la cebolla proporciona una fibra dietética. Como insumos se han empleado el CDTA, que es el ácido ciclohexano 1,2 diamino tetracético, el guanidinosiato GTC, el hidrogenocarbonato de sodio NaCO3, ácido nilo y ácido trifluoroacético, que son empleados por supuesto como solventes orgánicos e inorgánicos. El proceso. Primero, para la figura 1, es decir, para la obtención de la cebolla de polvo en proceso rápido, se obtuvo la materia prima, fue una especie de cebolla momiji número 3, que han sido cosechadas en el territorio del Japón. Seleccionado y almacenado, pues se tuvo que esperar 6 meses de cosecha para la maduración. Se descartaron las pieles superficiales. Luego de ello se calentaron las hojas a una temperatura de 200 grados Celsius y por un tiempo solamente de 15 minutos. Luego de eso se hizo el triturado de entre 500 y 2000 lm y finalmente la obtención del polvo seco. Luego están los análisis derivados de quercetina. Se ha mezclado en este caso el agua con el OP, que es decir, con la cebolla en polvo. 1 gramo de esta cebolla más 30 mililitros de agua dentro del tubo de ensayo. Como parte de la incubación, se empleó agua hirviendo a 30 minutos, sonidificado de 10 minutos. Luego de ello se realizó el centrifugado, eh, una masa de 8.000 gramos, es decir, 8 kilogramos, a un tiempo de 10 minutos. Luego se extrajo el sedimento, es decir, el restante del centrifugado, y se combinó con los filtros de los residuos, extrayéndose así mismo por triplicado, aplicándose la inyección de HPLC y finalmente el ajuste del programa gradiente dentro de un porcentaje, puede ser de 25, 35, 50 o 70. ¿Qué es el sonicado? Consiste pues en la aplicación de energía de sonido, el famoso ultrasonido del que ya muchos están hablando. En eso consiste. Luego, también se necesitó la figura 3, análisis de polisacáridos, hervido de OP en ETOH, por aproximadamente 15 minutos, se realizó un enfriado, luego de ello un filtrado en papel de filtro Watman número 2, lavado con 40 mililitros de cada ETOH, luego el secado al vacío en un liofilizador, que es el que seca pues las partículas líquidas, luego está el secado de polvo, pesado del polvo, y finalmente la preparación de las muestras A y S por triplicado. Son esas muestras en este caso. Luego está el análisis de los polisacáridos, donde se han obtenido las muestras A y S. 100 gramos se ha procedido al remojado, el agitado, papel de filtro Watman número 2, centrifugado, lavado. Luego de ello también se hizo un segundo centrifugado, una combinación con los sobrenadantes, aumento del volumen, empapado del residuo de agua, asimismo un agitado, lavado doble y repetición del centrifugado, para pasar por un combinado idealizado, repetición del proceso, y
un volumen constante. Luego en el proceso para el tratamiento enzimático se realizó un proceso muy importante, ¿no? Uno de los procesos que eliminan pues, ¿no? las enzimas son los escaldados. Se suspendió la partícula de OP de la cebolla en polvo entre 10 y 20% en 100 mililitros de agua. Se ajustó el pH a 6, agregándose el componente del eh, bicarbonato de sodio. Luego están las concentraciones, donde se ha añadido la enzima 0.5, 1%, concentración de 2%, 4% y 8%. Luego el centrifugado con un agitador mecánico, lavado, calentado a 50 grados Celsius en baño María y finalizado el proceso luego de 5 minutos del hervido. En la figura 5 para el experimento con animales, se ha requerido de la obtención de ratas, 18 machos con 9 semanas, dentro de 3 grupos de 6, y se han alojado en 3 distintos grupos. El grupo de sedentarios, el grupo de aquellas que realizan actividad en jaulas con una rueda de ejercicio. Finalmente, el grupo número 3 de aquellas ovejas arrojadas en forma individual sin rueda. Luego está el sacrificio, la extracción de sangre, el análisis de componentes y el fin del proceso. Se evaluará pues sus muestras de sangre de las ratas. Luego está el análisis de colesterol y los triglicéridos. Pues aquí se separa el plasma, que es el líquido amarillento de la sangre. Luego está el colesterol total, colesterol HDL y los triglicéridos. Va a ser un examen, en este caso escrito. Luego, como parte de los resultados y la discusión, tenemos ahí la primera tabla, que menciona pues que la quercetina 40 glucósido ha sido pues, y además de la quercetina libre, fueron los componentes principales en un orden descendiente de contenido. La eficiencia de extracción de estos compuestos difiere según el medio y las condiciones de extracción, básicamente. Por ejemplo, el etanol tendría que extraer más quercetina, que depende de los glucósidos, por supuesto. Sin embargo, la extracción con agua caliente ha sido pues el mejor método sin lugar a duda, pues se han extraído derivados de quercetina. Asimismo, se ha considerado como valor verdadero el obtenido mediante la extracción, en este caso en agua caliente. Los contenidos de quercetina glucósido libre y quercetina diglucósido son esos los componentes en este caso. Luego están los poliurónidos y el contenido total de azúcar de cada fracción extraídos de sólidos insolubles en alcohol del polvo de la cebolla. Ahí está como se puede ver los componentes, los poliunuros y el total de azúcares. Ahí se ve la tabla. En el proceso de inicio, en el proceso de control, en el proceso celular y en el proceso de la pectina. Ahí está pues toda la información necesaria y bueno, eso es todo en este caso y muchas gracias.